Hasta ahora hemos estudiado cómo establecer el equilibrio de la partícula. Lo que sigue es estudiar las condiciones de equilibrio estable de los cuerpos. Tengamos en cuenta que un elemento material tiene área, masa y volumen, por lo que debemos revisar los grados de libertad que posee. Para este análisis seguiremos en la consideración de cuerpos rígidos, es decir, que no se deforman, y resistentes, es decir, que no se rompen. Cualquier elemento volumétrico rígido tiene 6 posibilidades de movimiento independientes en el espacio, que son 3 traslaciones respecto de ejes perpendiculares entre sí y 3 rotaciones respecto de ejes que también deben ser perpendiculares entre sí. Por lo tanto, un cuerpo rígido tendrá 6 grados de libertad en el espacio. Como vimos antes, para analizar sistemas estructurales conviene dividir la estructura en planos verticales y horizontales. Adicionalmente, sumaremos una nueva condición para simplificar el análisis. Si las cargas se encuentran contenidas en el plano de la estructura, diremos que estamos trabajando con un sistema de chapas. Por otra parte, si las cargas son perpendiculares al plano de la estructura, diremos que estamos trabajando con un sistema de placas. Debido a que las cargas en un sistema de chapas están contenidas en el plano, solo podrán producir 3 movimientos sobre el cuerpo rígido, 2 traslaciones sobre los ejes del plano y una rotación sobre un eje perpendicular al plano. Por lo tanto, un elemento bajo la hipótesis de chapa, es decir, con las cargas contenidas en el plano, tiene 3 grados de libertad, 2 traslaciones y una rotación. Como hemos visto, la chapa es un sistema plano que tiene 3 grados de libertad, 2 traslaciones y una rotación. Por lo tanto, serán necesarias 3 condiciones de vínculo para lograr el equilibrio estable. El vínculo más elemental que hemos visto es la biela. La biela restringe un único grado de libertad y por eso también la conocemos como vínculo simple. Las bielas son vínculos direccionales porque solamente restringen los desplazamientos en la dirección propia de la biela. Por otra parte, dos bielas que concurren a un punto conforman lo que conocemos como un vínculo doble, porque este punto está restricto de todo movimiento posible, como ya vimos en la clase anterior, pero la rotación de nuestro elemento alrededor de ese punto es posible. Por último, el tercer tipo de vínculo que veremos es el tipo de vínculo empotrado. El empotramiento restringe todo posible movimiento, o sea, los dos desplazamientos y además la rotación alrededor del punto empotrado. Como la chapa tiene 3 grados de libertad en el plano, necesitaremos 3 condiciones de vínculo para poder decir que se encuentra en un estado de equilibrio estable. Como tenemos distintos vínculos que restringen distinta cantidad de grados de libertad y distinto tipo de grado de libertad, los podremos combinar de distinta manera para poder lograr este estado de equilibrio estable. Lo primero que podemos hacer es colocar 3 vínculos simples. Los 3 vínculos simples o 3 bielas, ya hemos visto que cada uno restringe un grado de libertad, por lo tanto, numéricamente con 3 sería suficiente. Ahora bien, se debe controlar que las direcciones de las 3 bielas o de las direcciones de los vínculos simples no concurran a un punto o no sean paralelas todas entre sí. ¿Esto por qué debe ser así? Porque si son concurrentes a un punto, la chapa podrá rotar alrededor de ese punto. Y si son paralelas entre sí todas las direcciones restrictas, la chapa se podrá mover en la dirección perpendicular a estas direcciones. Otra posible combinación podría ser tener un vínculo doble que restringe 2 grados de libertad y añadirle un vínculo simple para que en la suma se restrinjan los 3. Aquí lo que debemos observar es algo muy parecido al caso anterior, y es que el vínculo simple no mire o su dirección no coincida con el punto del vínculo doble. Recordemos que el vínculo simple es un vínculo direccional, por lo tanto la dirección tiene que ser controlada cuidadosamente. En el caso del vínculo doble no es direccional porque restringe todo desplazamiento, por lo tanto no hay ninguna dirección preferencial. Siempre debemos observar que el vínculo simple no apunte o no mire hacia el vínculo doble. La última opción es agregar un vínculo empotrado. Como el empotramiento ya restringe 3 grados de libertad, no necesita de ningún otro vínculo para volver a cualquier chapa que esté vinculada como en estado de equilibrio estable. Hasta aquí hemos aprendido a vincular un elemento en el plano de manera tal que éste se encuentre en estado de equilibrio estable. Ahora bien, si un elemento tiene más vínculos o menos vínculos o tienen distintas formas en las que estos están dispuestos, podemos clasificar a la estabilidad de los sistemas en 3 tipos. Podemos decir que el primer tipo son los hipostáticos. Hipos viene de poco y estático viene de que no se mueve. O sea que es poco estático o que no está restringido completamente de moverse.
Esto puede ser por vinculación insuficiente, es decir, que faltan condiciones de vinculación, o, por ejemplo, que tenemos menos condiciones de vínculo que grados de libertad. Por ejemplo, la chapa tiene 3 grados de libertad. Si nosotros tenemos un sistema con únicamente 2 vínculos, sería un sistema hipostático por vinculación insuficiente, nos faltan vínculos. Y también tenemos sistemas hipostáticos por vinculación aparente, es decir, que tenemos la cantidad de vínculos que cubren la cantidad de grados de libertad que corresponde. Por ejemplo, para una chapa, 3 grados de libertad, 3 vínculos, pero los vínculos no respetan las condiciones geométricas que aseguran la estabilidad. Estas son las condiciones geométricas que vimos hace unos minutos. Por otro lado tenemos lo que son los sistemas isostáticos, que son los que vamos a estudiar en esta materia y con los que vamos a trabajar en general. Los sistemas isostáticos son los que tienen igual cantidad de vínculos que grados de libertad restrictos, y siendo que estos vínculos respetan las condiciones geométricas de estabilidad. O sea, tenemos la cantidad mínima indispensable de condiciones de vínculo y estas condiciones de vínculo están bien puestas. Por último tenemos a los sistemas hiperestáticos. Los sistemas hiperestáticos son los que constituyen usualmente las estructuras materializadas en la realidad. El sistema hiperestático tiene más vínculos, algunas veces muchos más, que los necesarios para ser estable, quiero decir los estrictamente necesarios. Y por lo menos un grupo de ellos, que tiene que ser igual a la cantidad de grados de libertad, respeta las condiciones geométricas de estabilidad. Obviamente, si los analizamos todos, seguramente podremos encontrar conjuntos de ellos que no respetan las condiciones geométricas, pero por lo menos un subconjunto de ellos debe respetarlas para que sea un sistema hiperestático. Si no, sería un sistema hipostático por vinculación aparente. Luego, es muy importante controlar que se respeten las condiciones geométricas de estabilidad. La estabilidad no puede garantizarse solamente a través de contar que la cantidad de vínculos restrinja una determinada cantidad de grados de libertad. Es fundamental controlar que se respeten las condiciones geométricas de estabilidad. Antes de seguir, hablaremos brevemente sobre cargas distribuidas. Las cargas puntuales son cargas aplicadas sobre un punto y son una idealización de la realidad. Las cargas distribuidas representan cargas que se aplican a lo largo de una línea o de una superficie. Por ejemplo, el peso de un muro que se apoya sobre una viga no se encuentra físicamente concentrado en un punto, sino distribuido a lo largo de toda su longitud. Las cargas distribuidas pueden ser de intensidad constante, como era en el caso del muro, o de intensidad variable. Algunos ejemplos de cargas distribuidas de intensidad variable son los que se ilustran en esta imagen. Uno puede ser, por ejemplo, las presiones hidrostáticas que el agua ejerce sobre las paredes de una pileta o de un tanque, o por ejemplo las presiones que el suelo puede ejercer sobre un paramento sobre el cual se encuentra apoyado. Aquí vemos ejemplos de cargas distribuidas en forma triangular y de forma trapecial. En estructuras reales es muy común que las cargas aparezcan no de forma puntual sino de forma distribuida, por lo tanto vamos a tener que aprender a trabajar con ellas. Lo primero que va a hacer para el análisis en el que estamos nosotros, para el cual nos interesa, por ejemplo, conocer las reacciones de los vínculos que mantienen la estructura en equilibrio estable, va a ser reducir la carga distribuida a una única carga puntual. Este trabajo consiste en dos cuestiones. La primera cuestión es calcular la resultante de la carga distribuida, o sea, una única fuerza puntual que sintetiza la acción completa de la carga distribuida en forma de acción de fuerza. Y por otro lado vamos a tener que ubicar la carga distribuida respecto de la posición de su distribución. Por supuesto no es lo mismo una carga que se encuentra distribuida en forma uniforme que una carga triangular o que una carga distribuida con una distribución trapecial. La resultante de la carga distribuida es igual al área del diagrama de carga. Si el diagrama es rectangular, es el producto de la intensidad de la carga por la longitud en la que se haya aplicada, o sea, el área de ese rectángulo. La ubicación de la carga distribuida en este caso coincide con el centro de masa, en este y en todos los casos, coincide con el centro de masa del diagrama de carga. En el caso de un rectángulo coincide con el centro del rectángulo y la ubicación es bastante simple. Si tenemos, por ejemplo, una carga distribuida de forma triangular, la resultante de carga se calcula de la misma manera, va a ser el área del diagrama triangular, por lo tanto será la intensidad máxima por la longitud dividido 2, y la ubicación de la carga distribuida coincide nuevamente con la posición del centro de masa de esta carga. Nosotros todavía no hemos aprendido a determinar la posición de los centros de masa, pero para poder trabajar con las cargas rápidamente y sabiendo que son pocos casos, vamos a aprender las reglas directamente. En el caso de las cargas distribuidas triangulares, la resultante de carga se ubica a 1/3 de la longitud respecto del lado que tiene la intensidad mayor. Justamente se encuentra más cerca de la zona que tiene mayor cantidad de carga si lo pensamos en términos de la distribución. En el caso de que tengamos una carga de tipo trapecial, la carga trapecial es un poco más compleja de resolver porque tendríamos que calcular el área del trapecio,
que en todo caso no es muy complicado, pero después tenemos que ubicar el centro de masa del trapecio, que sí puede ser un poco engorroso, no responde a una regla tan directa como en los otros dos casos. Por lo tanto, lo que nos conviene hacer, cosa que se puede hacer, es dividir la carga trapezial en dos cargas, en una carga triangular y en una carga uniforme. Y resolvemos después el valor de la resultante y la posición de ambas cargas actuando como si fueran dos cargas distintas que están apoyadas una sobre la otra, y la resultante en este caso serán dos cargas, una que corresponda a la resultante del triángulo y una que corresponda a la resultante de la carga uniforme. A partir de aquí trabajaremos con estructuras y elementos estructurales lineales, como ya lo hemos visto en la parte de introducción, por lo que las vigas, columnas, barras, tensores y puntales serán graficados como líneas, o sea, los vamos a dibujar como rayitas. No por esto nos tenemos que olvidar de que son elementos que ocupan espacio, y a veces bastante. De hecho, cuanto más largo es un elemento, tanto más grande será. La indicación por medio de líneas se hace solo al efecto de trabajar con un esquema de la estructura y no tener que entretenernos dibujándola todo el tiempo. Las líneas que dibujamos representan el centro geométrico de la sección de los elementos estructurales, como para poder tener una referencia de dónde se encuentran. Debemos desarrollar la capacidad de calcular las reacciones de los vínculos. El primer paso es controlar que la estructura sea isostática, es decir, determinar si la cantidad de vínculos son suficientes para cubrir los grados de libertad, es decir, una condición cuantitativa, porque contamos la cantidad de grados de libertad que tiene el elemento y además contamos la cantidad de grados de libertad que son restrictos por la vinculación, y luego si esos vínculos respetan las condiciones geométricas para asegurar el equilibrio estable. A esto lo vamos a llamar la condición geométrica de estabilidad. Ambas condiciones son necesarias. Que tengamos una cantidad determinada de vínculos que cubra los grados de libertad no asegura la isostaticidad o el estado de equilibrio estable de una estructura. Es muy importante controlar la condición geométrica de estabilidad también. Obviamente las condiciones geométricas de estabilidad dependerán de la vinculación. Una vez que nos hemos asegurado de que la estructura tiene la vinculación suficiente para encontrarse en un estado de equilibrio estable, o sea, es una estructura isostática, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre de la estructura. Para eso tenemos que reducir las cargas distribuidas a sus correspondientes resultantes y poner en evidencia las reacciones de vínculo. Los vínculos simples y dobles limitan solamente desplazamientos, por los cuales sus reacciones de vínculo serán fuerzas exclusivamente. El empotramiento, además de los desplazamientos, no permite los giros, por lo cual adicionalmente tendrá un momento reactivo. Una vez que tenemos dibujado el diagrama de cuerpo libre, podemos empezar a plantear las ecuaciones de equilibrio. Una estructura con carga sobre su plano se comporta como una chapa, por lo tanto tendrá 3 grados de libertad. Entonces podremos plantear por lo menos 3 ecuaciones de equilibrio para encontrar las 3 incógnitas que son las reacciones de vínculo. Las 3 ecuaciones de equilibrio básicas son las que corresponden a la restricción de los desplazamientos, la sumatoria de las fuerzas, y de un giro, la sumatoria de momentos. La ecuación de momentos se puede escribir en cualquier punto del plano donde resulte más cómodo. La comodidad usualmente tiene que ver con el hecho de que, al elegir el punto para plantear el momento en el plano, podemos anular algunas fuerzas, aquellas que pasan directamente por el punto elegido. Por lo tanto, la elección del punto respecto a donde calcular el momento generalmente puede ayudar a que la ecuación de momento resulte más simple o más complicada. Hasta aquí hemos visto que para plantear las ecuaciones de equilibrio tenemos que plantear que un determinado desplazamiento sea nulo, y a partir de allí que aquello que produce ese desplazamiento sea nulo para justamente, si las fuerzas que producen el desplazamiento son nulas, el desplazamiento en sí mismo también lo será. Entonces vimos que para el caso de las chapas, que tienen 2 desplazamientos y una rotación, tenemos que escribir 3 ecuaciones de equilibrio que corresponden con las fuerzas en 2 direcciones por los desplazamientos y una sumatoria de momentos por las rotaciones. Ahora bien, los desplazamientos también se pueden formar a partir de rotaciones. A través de una cierta combinación de rotaciones, como se muestra en la imagen, podemos componer un desplazamiento. Por lo tanto, nuestras ecuaciones de equilibrio no necesariamente tienen que ser sumas de fuerzas y sumas de momento, una única suma de momento y 2 sumas de fuerzas, sino que también pueden ser, por ejemplo, 3 sumas de momentos. Esto tiene algunas ventajas porque la sumatoria de momentos, como ya hemos visto, a veces nos permite trabajar con poca cantidad de fuerzas, ya que las fuerzas que llegan al punto respecto a donde calculamos momento no hacen momento alguno, lo cual simplifica un poco las cosas. La única condición que hay que tener en cuenta para que las ecuaciones de momento sean independientes entre sí es que los 3 puntos respecto de donde estamos calculando no estén alineados. Obviamente de a 2 puntos, de a pares, vamos a poder trazar una alineación porque una línea básicamente se constituye a través de la unión de 2 puntos. Pero lo que tenemos que controlar es que los 3 puntos respecto a donde calculamos momento no estén en la misma alineación. De esta manera nos garantizamos tener 3 ecuaciones independientes entre sí que nos van a poder permitir, si las elegimos inteligentemente, calcular las 3 condiciones de vínculo.
Veamos el análisis completo a través de un ejemplo. Analicemos la estructura que les propongo aquí, que consiste en una columna empotrada en su base, con una viga que se encuentra vinculada rígidamente a ella. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si el sistema es estable. Entonces, para empezar, vemos que la estructura está contenida en un plano, por ejemplo el plano de la hoja, y las cargas también están contenidas en el plano. Por lo tanto, esta estructura la podemos analizar como si fuera una chapa. La chapa tiene 3 grados de libertad, como ya hemos visto, 2 desplazamientos y una rotación en principio. Y esta estructura está vinculada a través de un empotramiento que restringe todos los grados de libertad. Por lo tanto, la estructura podemos considerarla directamente estable. Cualquier estructura que tenga un empotramiento va a ser estable per se. Lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Para dibujar el diagrama de cuerpo libre tenemos que reducir la carga distribuida, en este caso la propuesta es una carga distribuida trapecial, a su resultante de carga. Como esta es una carga trapecial, la vamos a dividir en una carga triangular y en una carga de valor uniforme y encontraremos dos resultantes y las ubicaremos respecto de algún punto y tendremos que poner en evidencia las reacciones de los vínculos. En este caso tenemos el vínculo empotrado que tiene las 3 reacciones de vínculo, tiene 2 desplazamientos y un momento reactivo porque no permite la rotación. Una vez que tenemos escrito o dibujado nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que podemos hacer es plantear las ecuaciones de equilibrio, que son las que yo les pongo acá. Esta opción de ecuaciones de equilibrio tiene que ver con los desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales y giros anulados. Por lo tanto, tenemos la sumatoria de fuerzas horizontales, la sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de momentos respecto a un punto. El punto que yo elegí para calcular momentos es el punto A, o sea, el punto de empotramiento, porque me anula 2 de las incógnitas, que son las 2 reacciones de vínculo, y la única incógnita que me queda es el momento reactivo. Una cosa interesante que me parece bueno que vean es que cuando he planteado las ecuaciones de equilibrio, las escribí indicando la dirección en la cual sumo. Fíjense que la sumatoria de fuerzas en X tiene una flecha hacia la derecha, lo cual indica que estoy sumando las fuerzas que van hacia la derecha. La sumatoria de fuerzas en Y tiene una flecha hacia arriba, o sea que estoy indicando que sumo las fuerzas que van hacia arriba, o los vectores que van hacia arriba. Y la sumatoria de momentos tiene una especie de diagrama que muestra un giro, que es un giro antihorario, lo cual quiere decir que voy a sumar los momentos que se produzcan en sentido antihorario. De esta manera, cualquiera que ve mi sistema sabe cómo estoy sumando y le resulta más sencillo comprender cómo obtuve las ecuaciones. Como vimos antes, podemos escribir varias formas de ecuaciones de equilibrio. Aquí les presento la alternativa de, en lugar de escribir 2 sumas de fuerza y una ecuación de momentos, hacerlo con 3 ecuaciones de momentos. He mantenido la ecuación de momentos respecto al punto A y he agregado otros 2 puntos, el punto B y el punto C, para calcular momentos respecto de ellos. Fíjense que estos 3 puntos cumplen con la condición de no estar los 3 alineados y además podemos observar que los puntos ni siquiera necesitan formar parte de la chapa o del sistema estructural. Puede ser cualquier punto del plano. El valor de las reacciones del ejercicio anterior les propongo que lo ingresen, o sea que lo resuelvan y que lo ingresen en la actividad que está relacionada con esta clase. Y les dejo también este ejercicio para que lo resuelvan completamente, que hagan el análisis de estabilidad, planteen el diagrama de cuerpo libre, calculen las reacciones y a partir de allí completen la actividad que está relacionada con este ejercicio. Hasta la próxima.